El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se responsabiliza por la sangrienta y caótica retirada de suelo afgano de la milicia estadounidense. Este fue el punto crucial que informó Biden 24 horas después de la salida de la milicia estadounidense de Afganistán. Además, Biden celebró, a pesar de que admite que fue de cierta forma caótica y tal vez muy estropeada la salida de Estados Unidos de Afganistán, celebró el hecho de que se pudieron evacuar 124,000 civiles en 17 días desde que tomaron la capital afgana los insurgentes. También dejó Biden claro que este es el fin de una era de operaciones militares donde el Army de Estados Unidos buscaba rehacer naciones por el mundo. Este sistema que ha venido estableciendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo, porque han sido primera potencia del mundo, se ha constituido en una especie de factoría de democracias, pero democracias que tal vez es visto por algunos que son a conveniencia de Estados Unidos, porque hay intereses económicos en la región o en el mismo lugar donde ellos van a reconstruir naciones. Nosotros, por ejemplo, en República Dominicana, tenemos la intervención norteamericana que vino también a establecer de cierta forma un orden que era de conveniencia para Estados Unidos porque estábamos en una región estratégica para ellos. Nosotros estábamos entre una dictadura de Cuba, entre una crisis de misiles que se estaba gestando con Rusia, entre muchos temas que eran de interés para Estados Unidos y que tener cierta garantía, cierto control en suelo dominicano era importante para Estados Unidos. A eso se debió la intervención norteamericana aquí, que dejó algunos beneficios, dejó de hecho algunas construcciones, alguna infraestructura a nivel de transporte, a nivel de movilidad. Una de las áreas brillantes que se puede destacar de este tiempo es que se pudieron construir vías para rutas y accesar a lugares del país que anteriormente ni siquiera era posible en vehículos. Entonces, lo que Estados Unidos ha venido haciendo a nivel del mundo, desde un punto de vista, ha sido un aporte. Lo que los americanos publican y publicitan y entienden que ha sido importante. Y no es mentira eso, es un aporte que han venido haciendo los países que vienen a nivel de infraestructura vial, por ejemplo. Pero esa infraestructura vial, por otro lado, el otro lado de la campana dice que son infraestructuras para ellos movilizarse y poder tener control militar de los espacios donde operan. El fin es que Biden dejó claro de que este es el fin de esa era de operaciones militares donde el Army iba haciendo y rehaciendo países y rehaciendo naciones. Sea por una razón o por otra, Estados Unidos estaba entrando a países que estaban en desorden, especialmente en desorden que no le convenía al tema económico y de geopolítica estadounidense, y esto le ha costado un gran precio a Estados Unidos. Tenemos el dato de que Estados Unidos tiene la ventaja de que nunca ha peleado una guerra, una batalla en su territorio. Lo más cercano que tuvo Estados Unidos a pelear en su territorio fue cuando recibieron el ataque de Pearl Harbor en la bahía del oeste, la parte del Pacífico estadounidense, cuando los japoneses atacaron ese puerto. Eso fue lo más cercano que Estados Unidos ha tenido a recibir un ataque en su territorio. Después de Estados Unidos ha ido por el mundo estuvieron en Vietnam, estuvieron en Irak y ha habido diferentes países y regiones a los que Estados Unidos ha ido a resolver un conflicto, a resolver un desorden, a rehacer una nación, ya sea porque son los superhéroes del mundo o porque tal vez hay intereses económicos que tienen que cuidar. Entonces, en el discurso pasado que dio Biden refiriéndose a esto que había pasado, el ataque que pasó, que le miró a la cámara y le dijo que lo iban a perseguir y que iban a defender los intereses y las vidas de los americanos, antes que todo él dijo los intereses, porque siendo una nación, la principal nación capitalista, esa lucha, aparte de que tenga un sentido humano, tiene un sentido económico y de capital.
Entonces, este discurso, esta comunicación, esta locución de Biden llegó a un momento sumamente interesante porque llegó el momento en el que él mostró tal vez por qué insistió en la salida, en llevar esta medida que se había de hecho iniciado en gobiernos anteriores, y él quiso darle conclusión. A él le tocó muy personalmente esta decisión porque él estaba dando seguimiento a una iniciativa que para él era muy personal. El hijo de Biden se llamaba Beau. Beau falleció no hace mucho tiempo debido a un tumor cerebral. Beau fue veterano de guerra, peleó en Irak y al parecer esas vivencias, esas batallas, por alguna razón él desarrolló un tumor cerebral. Y Biden, cuando le hablaba a la audiencia con lágrimas al borde de salirle, comentaba que él no quería que los jóvenes americanos sigan asumiendo guerras y batallas que no valían la pena. Yo en mi caso particular debo aprovechar para agradecerle al Todopoderoso de que el hijo de Biden, quien es hoy presidente, falleció de un tumor en el cerebro, y quien emite este comentario pudo sobrevivirlo, y por eso le doy gracias al Todopoderoso. Y continuando con el comentario, les digo, este cambio va a significar una gran cosa para la cultura americana. Haciendo un background de lo que ha sido la cultura americana, hay un tema que se llama G.I. Joes. Muchos vieron eso en películas o en dibujos animados, en muñequitos. Lo famoso G.I. Joe envuelve toda una cultura norteamericana. Uno de los más grandes honores que puede recibir un americano es ser un héroe de guerra. Eso era un asunto que usted fue a la guerra, usted es un veterano, usted viene de la guerra, te hacían los saludos. Toda la cultura, el vestuario, el quehacer, el manejo, el respeto que se le tiene a los militares norteamericanos diferente a nuestros países, es un respeto, es lo más cercano a un superhéroe o a un semidios que se puede lograr. Y eso se metió en la psiquis de la cultura y de las generaciones norteamericanas, porque desde hace mucho tiempo se ha venido haciendo campañas propagandistas estableciendo y reforzando el poder y la gloria de ser un militar norteamericano, y te hacen unos comerciales sumamente cautivantes y te hacen creer y te meten en el sistema. De hecho, podemos ver en cine muchas películas que te muestran eso. Está Platoon, que es una película que tiene que ver con guerra. Está también una película famosísima que hizo Kubrick, pero también hay una lista larga de películas de la milicia que son parte de la cultura y del ADN de los americanos. Es de hecho un anhelo de muchos muchachos jóvenes de ir a la milicia y meterse en ese régimen militar. Básicamente te formatea la mente y la cabeza. Tú piensas como una máquina, tú piensas con un sistema, una psicología que se te instala. Y esta era de crear soldados para ir por el mundo peleando por intereses que tal vez no son intereses personales de ellos, pero que representan una institución, un país, una nación, una corporación. Esa época, esa era, según dice Biden, está a punto de terminar, especialmente con ese acto que acaba de pasar. Salir de la zona más conflictiva históricamente para Estados Unidos y para el mundo es un gran paso. En las informaciones de la locución de Biden, él termina diciendo que ya la situación política que tiene Afganistán tienen que resolverla ellos mismos, y que Estados Unidos se va a hacer aparte de esas situaciones. Es un cambio de metodología de cómo Estados Unidos ha venido operando históricamente hasta ahora. Por toda la historia, Estados Unidos ha venido siendo una especie de intervencionista que va a países de diferentes regiones a defender sus intereses, a veces a defender temas humanitarios, y siempre hay un interés económico de por medio, pero han estado, por una razón o por otra han estado, y este momento es un momento histórico que si permanece esta decisión de mantener esta milicia fuera de regiones del Medio Oriente, a futuro esto va a significar una gran cosa. Tenemos cuestionantes de cómo va a ser la situación geopolítica de esa zona, que entendemos que sin autoridad
global, sin un grupo de naciones que representen, en la que Estados Unidos ha tenido mucho que ver, puede haber un desastre, un desorden a nivel de opresión, como comentamos anteriormente, de las leyes que quieren instituir en contra de la mujer o sobre la mujer, y otras cosas que pueden presentarse en una nación como esa con creencias tan radicales y tan polarizantes. Esperamos que la decisión de Biden y del gobierno americano de permanecer fuera de esos conflictos sea que permanezca, y que las situaciones de Afganistán y de toda esa zona puedan manejarse dentro de lo más prudente posible para evitar pérdidas humanas y sobre todo para evitar el abuso que se prevé puede ocurrir a través del establecimiento de esos grupos radicales en un gobierno. También agrego una de las razones por la que Biden dice que se llegó a este punto trágico y traumático de esta situación, y comenta Biden que uno de los puntos de fallo para esta sangrienta y caótica salida es que el gobernante Ghani es un cobarde que se escapó y que, habiendo prometido que las fuerzas que tenía eran capaces de resolver la situación, a la hora que se puso difícil todo en Afganistán, se escapó y nadie sabe siquiera dónde está ahora. Así es que con esta especie de disculpa, aunque admitió su responsabilidad, Biden cerró su comentario, su discurso, su alocución acerca del tema de Afganistán y la salida de Kabul. Hasta aquí el comentario de hoy.